Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico y un analista de la economía muy joven y también a quien siempre seguimos sus comentarios y de hecho le hemos tenido en varias oportunidades aquí en este espacio, es el economista Jorge Garicoche, quien hoy está con nosotros para hablar sobre un tema importantísimo, las cuentas fiscales de nuestro país. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola Samuel, muy bien. Un gusto siempre compartir contigo y con toda la teleaudiencia del canal 5 Días. Bueno, gracias por venir. Y a ver, te invitamos en realidad porque siempre nos gusta hablar contigo, pero nos despertó la mecha un tuit que publicabas en los últimos días sobre un tema que se viene hablando, lastimosamente, ¿verdad? En las últimas semanas, que es sobre la veracidad de los datos de nuestras cuentas fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que forma parte del equipo de transición del gobierno electo de Santiago Peña puso en tela de juicio la veracidad del déficit fiscal, ¿verdad? El déficit fiscal de manera oficial cerraba el año pasado con un 3%, ¿verdad? Dentro de ese programa que está buscando que poco a poco nos vayamos otra vez acercando hacia ese límite del déficit del 1.5, ¿verdad? Que nos salimos de eso por motivo de la pandemia, hubo una serie de autorizaciones que hizo el Congreso para que Paraguay, para que podamos salirnos de eso y responder a las necesidades, sobre todo de inversión en materia de salud. Ahora, en esa duda que se instaló sobre si se cargaron o no las deudas que tiene la administración central con el sector, por ejemplo, de la construcción, con el sector farmacéutico, ¿verdad? Y con otros segmentos, hoy día quedó como en la nebulosa si el déficit es 3 o es 5% del PIB. Y hiciste un ejercicio, un poco mirando los números, sobre cómo hay que leer estos datos y quería que nos puedas explicar un poco sobre esto, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Hace rato fuera de aire hablábamos, que sea siempre transparente las cuentas fiscales y que no existan dudas sobre los números que se publican, Jorge. Asimismo, mira, el Ministerio de Hacienda de algún otro modo fue construyendo una cierta institucionalidad, se rige por manuales aprobados de manera internacional y quizás dentro de ese tecnicismo está la complicación, ¿verdad? O sea, hoy el déficit fiscal es 3,5% y eso con los números transparentes que Hacienda nos da, que de hecho son cosas que se pueden cuestionar, ¿verdad? Porque cómo es que ya venía bajando y después subió otra vez, son cuestiones a mirar, pero son transparentes y siguen una lógica, siguen una normativa. Ahora, ¿dónde está el punto? Justamente en ese mismo tecnicismo. ¿Por qué? Porque uno en los balances fiscales, no solo de Paraguay, sino de todos aquellos que se adscriben a las cuentas nacionales según el Fondo Monetario, según las contabilidades públicas internacionalmente aceptadas, no se puede cargar cuestiones que no fueron obligadas. Y dentro de las normativas locales que tiene Paraguay, uno no puede ordenar el pago de algo si es que no tiene contrapartida presupuestaria, si es que no tiene una disponibilidad del fondeo para hacer el pago. Entonces no puede obligar, que es lo que se presume está pasando. Están entrando un montón de facturas al Ministerio de Obras, al Ministerio de Salud, y esas facturas todavía no pueden ser obligadas porque no hay plata. Entonces, el déficit fiscal hoy es 3,5. Puede ser 4, puede ser 4,5 y puede llegar a ser 5 cuando se obliguen esos gastos. Pero separando las cosas, Hacienda sigue un tecnicismo puro, pero por otro lado están estas cuestiones de muchas empresas que hoy no están cobrando, que también es una realidad y que al menos yo no tengo toda la información. Seguramente estimo ahora que los administradores del Ministerio de Obras, del Ministerio de Salud, la tienen un poco más claro. Quizás es bueno hacer ese ejercicio. ¿Qué pasa si hoy imputamos todo? Que tampoco tiene que ser hoy mismo todo, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a imputar todo? ¿Cómo va a ir creciendo eso? ¿Y cómo va a afectar a nuestro plan de convergencia? Porque acá lo importante es que el Ministerio de Hacienda nos había prometido, después de lo que vos comentabas, después del tema de la pandemia que nos llevó a un déficit fiscal del menos 6% del PIB, números a los cuales no estábamos acostumbrados en la región. Eso hasta puede ser poco, ¿verdad? Es mínimo, pero nosotros veníamos teniendo una responsabilidad fiscal bastante interesante. Entonces, esos números nos asustan. Y por supuesto, esto para graficar es como que vos te vayas a 220 kilómetros por hora
y después alguien venga y te diga, mira, a partir de ahora te vas a 80, puedes volcar. Entonces, ¿qué es lo que nos planteó el equipo económico actual? Que vamos a ir de a poco, no podemos salir de un 6% y de la noche a la mañana pasar al 1.5%. Vamos a ir de a poco y para el 2024 vamos a estar de vuelta en los niveles de la ley de responsabilidad fiscal. Puede ser cuestionable que podía ser antes, podía estar en el 2024, en el 2023. Sí, podemos discutir mucho de eso, pero el plan estaba trazado. Hoy ese plan, más allá del 4,5 o del 3,5, parece complicado con todo ese ruido de la deuda. Yo creo que esa es la crítica central, más allá de todo lo mediático que se generó alrededor de esta discusión entre el equipo de transición y el equipo actual. Claro, y ahí te hago una consulta también, porque en el marco de justamente esa deuda, venimos hablando nosotros con los afectados, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos meses ellos indicaron de que, por ejemplo, el sector de la construcción recibió un pago de cerca de 100 millones de dólares en esto, entre abril y mayo. Y también se realizaron desembolsos para el sector de salud de más o menos, creo que era algo así como 20 millones de dólares. Con lo cual, ese número, como hay nuevas obligaciones, hay nuevas compras que se hacen, pero hay deudas que se van acumulando, es como muy dinámico, ¿verdad? Hay veces el sector de la construcción decía, bueno, nosotros el último número que teníamos era 340, pero ahora con el pago que se hizo, eso puede bajar a 250 claro. Y después volver otra vez con otra hora, volver a subir. O sea, no es un número que se queda quieto todo el tiempo porque conforme yo voy pagando también hay nuevas obligaciones que van llegando. Y ahí es donde yo te pregunto, Jorge, ¿cómo entonces técnicamente se hace para medir el déficit que responda realmente el número o si hizo bien Hacienda ese dato al recoger ese dato? Lo que pasa es que los datos públicos que nosotros vemos es la foto de hoy. Claro. Pero efectivamente, hasta donde yo conozco, al menos hasta donde participé mucho activamente con proyectos y demás en la función pública, el Ministerio de Hacienda siempre está haciendo el ejercicio de la foto del mañana. Claro. No lo comparten o lo van a compartir seguramente internamente en estas discusiones de transición, pero también depende de los insumos que les pasan los técnicos de los otros ministerios. Claro. ¿Cuánto es tu deuda? Mira, acá yo tengo todo, porque estimo que tienen toda la factura, cuánto de interés moratorio está generando el no pago. Entonces, ese ejercicio lastimosamente no es público, pero sería bueno que nos vayan contando para que todos sigamos en esa misma línea de creerles. El problema no es que nos vamos a encontrar en un nivel de convergencia que no queríamos o que nos habían dicho, sino es mucho más fácil enfrentar todos juntos un plan de vuelo con la verdad, ¿verdad? Entonces, claro. Ojo, de vuelta, no quiero contradecirme, la verdad, hoy tenemos una foto, pero lo que no sabemos es toda la película. Claro. Y ese anticipo, ese tráiler de la película es lo que queremos tener. Y acá es importante también, Samuel, entender un poco no solo cuánto va a ser, sino cómo se vino dando ciertas cosas. Paraguay, ¿cómo se calcula el déficit fiscal? Que no quiero entrar en muchos detalles, pero algunas cuestiones muy básicas que me parece interesante que la gente conozca. Ingresos menos gastos te dan un balance operativo. Entonces, como vos tenés un salario, de eso cumplís todas tus obligaciones, tu cuota, tus pagos a la cooperativa y te sobra algo de plata. Con ese algo de plata vos te vas a comprar tu lavarropa, tu tele, algún activo puedes ir a comprar. Eso es lo que hace el Estado o lo que hacía el Estado paraguayo. Cumplía todas sus opciones, sus cuestiones operativas, le sobraba un poco de plata y adquiría lo que se llama técnicamente los activos no financieros. ¿Qué son esos? Edificios, rutas, puentes, las inversiones públicas. ¿Qué pasa si y eso se llama balance operativo? ¿Qué pasa si en el balance operativo luego ya tenemos negativo? Ya se genera déficit por nuestras cuestiones operativas, no solo por inversión que se estima que en el futuro tenga retorno. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal y el manejo que venía teniendo el Ministerio de Hacienda era ese, un balance operativo positivo. Como metíamos muchas inversiones públicas, el déficit venía explicado por las inversiones. A partir del 2019, ese balance operativo comienza a deteriorarse. Ese margen positivo que teníamos del balance operativo se va volviendo cada vez más chico y la pandemia termina de hundir eso. Claro. ¿Fue necesario? Probablemente sí, ¿verdad? Porque dentro de esas operaciones del Estado necesitábamos contratar más médicos. Eso es una operación, no es una inversión.
Entonces, y comprar medicamentos, enfermeros, un montón de cuestiones que nos exigió la pandemia. Pasado eso, se fue hablando de ese plan, no, ya hacía falta tener este nivel de salud pública, no podemos de vuelta sacar a todos estos médicos, vamos a quedarnos con algunos, etcétera, etcétera. Entonces el balance operativo hoy todavía sigue en niveles negativos, eso parece que va convergiendo ya a un punto de equilibrio, pero con todo el empuje que intentamos hacer de la reactivación económica mediante inversión pública, el déficit todavía va hacia abajo. Eso se fue achicando, ¿verdad? Era 6% negativo en el 2020, después pasó a 4%, después llegó rápidamente a 3,5%, para julio del 2021 ya teníamos 3,5%, rápidamente se fue ajustando, pero se quedó ahí. Se quedó ahí, llama un poco la atención y sería excelente que nos expliquen los técnicos de Hacienda cómo hicieron para que de noviembre del 2022, imagínate, julio del 21 hasta noviembre del 2022, un promedio de 3,5% y ahí se ajusta a 3% a finales del año pasado. Que era la meta que tenía. Que era la meta. Que era para ese año. En enero y febrero continuábamos alrededor del 3 y de repente en marzo, abril, 3,5 de vuelta. Entonces esa es una cuestión que se está criticando, que no sabemos si se atajaron pagos o no. No quiero tampoco poner mucho en duda, a lo mejor era parte de una programación de las deudas flotantes y todas estas cuestiones que hacen luego comúnmente muy difícil el movimiento en diciembre. En diciembre generalmente es luego complicado. Pero bueno, es bueno que nos cuenten eso y nos digan, mira, lo que pasa es que en diciembre ya no tuve tiempo, ya se cerraron las operaciones del Estado, entonces lo tuve que tirar todo para el primer trimestre. Bueno, y ahí, Jorge, yo creo, en este ejercicio que estamos haciendo de pensar un poco cómo se fue construyendo el dato, me parece a mí que lo ideal, antes de salir a los medios a tirar un número y poner en duda los números de Hacienda o de Banco Central o de la institución pública que fuera, me parece que lo primero o el primer paso tendría que haber sido del equipo de transición es sentarse en esta mesa de diálogo que ahora, entiendo, se va a abrir, preguntar todo esto y una vez presentado todos los números, ahí sí eventualmente, ya con argumentos y teniendo la contraparte, ahí sí salir a decir, no señores, acá se maquilló el dato, o sí, en realidad lo que hicieron fue esto y por eso los números dan acá y nos aclararon las dudas. Porque Paraguay está ahora a las puertas de una emisión soberana que se vino retrasando y no me parece que suene tan agradable para los inversores el hecho de que ese país al que yo estoy pensando comprarle el bono, en realidad no sé si su déficit es 3 o es 5, no sé si el dato que me están diciendo me están maquillando o no, ¿verdad? Por lo menos a nivel de imagen institucional no nos deja muy bien parado esta discusión. Sí, mira, ahí aquellos que son un poco más entusiastas y después del programa si quieren ir a googlear, les recomiendo que se fijen en las ofertas que hace el Estado paraguayo cuando va a emitir un bono. Sí. Entran en la página Hacienda y pueden descargar, están desde el 2013 hasta acá. Y como cuando Paraguay emite en New York, jura y requete jura decir la verdad con la famosa ley 144 de New York. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, mira, vos me puedes llegar a dar una información que es falsa. Y yo te voy a denunciar y ahí mismo te hago caer en default, porque en ese mismo instante, como me diste información falsa, te pido. Así que es algo que está institucionalizado y que lo cuidamos bastante. Y no solamente se da la foto, se suele dar proyecciones, se suele contar por dónde va el camino, se suelen explicar cuestiones como, por decirle, es un documento larguísimo, pero muy buena lectura de fin de semana. Por decirle, está en la oferta que suele hacer Paraguay, está toda la historia Petropar PDVSA, de por qué no le estamos pagando, de por qué hasta un punto pagamos, dónde estamos enviando esa plata y que no vamos a tocar esa plata. Está toda esa historia. Entonces, eso le da tranquilidad a los asesores de los inversionistas, porque ellos ven toda la historia, ven todas las cuestiones que podrían afectar a Paraguay en sus cuentas fiscales. Cuestiones como las que estamos hablando deberán figurar seguramente en la oferta. Miren, señores, este es el déficit fiscal, pero ojo, nosotros tenemos algunas deudas comerciales con proveedores del Estado que en la medida que vayan siendo obligados, nosotros tenemos ya el presupuesto o no, porque no quiero ser irresponsable acá, haciendo un ejercicio rápido que estuve mirando, de lo que me dio tiempo, hay una deuda más o menos, según mencionan, del sector farmacéutico con la administración central, porque otra cosa es el IPS no entra dentro de la cuenta de la administración central, donde también hay unos cuantos millones ahí de deuda. Sí. Pero en la administración central, Ministerio de Salud,
Más o menos 380, redondeando 400 millones de dólares. Uno verifica y mira el presupuesto y en el presupuesto figura 200. La pregunta es de dónde va a salir ese 200. Y a lo mejor va a salir de esta misión, no sé. Pero esas son las cuestiones que quizás en el micro detalle vamos a ir viendo. ¿Qué pasa con ese 200? Ese 200 se va a imputar y va a hacer crecer el déficit. No, lo que pasa es que también tenés que ver que generalmente en el segundo semestre recaudamos más. Bueno, esa va a ser la discusión fina para ver si apuntamos a converger a ese 2.4, 2.3% que se está hablando que teníamos que estar llegando a final del año. Si hoy hacemos un ejercicio rápido de la deuda de 400 de la farmacéutica, la deuda de los transportistas que está alrededor de 15 millones de dólares, la deuda de las vialeras que está también alrededor de 300, efectivamente, y uno carga brutamente eso, está alrededor del 5%. Pero como te digo, esas son herramientas muy, muy estáticas que yo al menos tengo a mano para poder decir sí, estamos alrededor del 5% y eso nos complica bastante. Claro, claro. Pero de vuelta, no es que nos mienten, sino que es una cuestión de tecnicismo. Es la manera en la que ellos cuentan. Es la manera en la que se cuenta y la manera en la cual se va dando. Pero también quiero decir una cuestión tranquilizadora para que vean que este diálogo que estamos conversando también, el propio Ministerio de Hacienda tiene el mismo diálogo. En el comunicado del Ministerio de Hacienda, cuando salen a aclarar y dicen, miren, hemos visto en los medios que se estuvo diciendo estas cosas, y aclaran, ahí usamos tal manual, tenemos tal sistema, el sistema interconectado operativo del Estado, el SICO y todos los sistemas que tiene. Y en el último párrafo deja una cuestión muy interesante, dice, ojo, no dice ojo, pero básicamente eso nos hace ver, ojo, que hay cuestiones que todavía no han sido obligadas, que es lo que estuvimos hablando. Así que, claro, al no cargar esas obligaciones es por eso que te da 3. Si claro, cargaras sería 5. Podría ser 5, pero como te digo, tenemos que cargar todo de una, no sé, la deuda está. Claro. La deuda está, hay gente que está reclamando y ese también es otra cuestión, ¿verdad? Porque uno podría decir, espera, administremos nomás la situación como está y tengamos un buen balance fiscal, pero estás sacrificando a tu población con tal de tener un buen número, lo cual no es bueno tampoco, ¿verdad? Porque tenés todo un sector que tiene una cadena de pago que finalmente llega al bolsillo de la gente. Y hoy mucha gente está esperando cobrar. Cuando hablamos de vialeras, uno siempre se imagina empresas enormes, pero dentro de esa cadena de trabajo también hay muchos alquileres de maquinaria, hay mucha subcontratación de microempresas. Entonces, esas no siempre tienen toda la espalda para poder aguantar. Ahora, en la experiencia, Jorge, en una última consulta, cuando se sale a emitir, porque nosotros tenemos, nos decía el ministro de Hacienda en los últimos días, probablemente a finales de este mes o principios de julio, Paraguay salga a emitir deuda soberana en un contexto donde las tasas están muy altas a nivel internacional, está muy complicado el mercado financiero internacional. De hecho, por eso nosotros no hemos emitido desde enero, hemos esperado hasta ahora. Nos decía Llamosas, bueno, el hecho de haber esperado nos salvó, entre comillas, de que podía haber sido peor, ¿verdad? La condición financiera que nos pidan. Pero este ruido que se está dando ahora puede llegar a afectarnos en algo en la tasa de interés que nos pidan los inversores, puede generar dudas al hecho de lanzar, hacer la emisión y que haya más consultas, ¿verdad? ¿Algún tipo de efecto puede llegar a generar estas dudas que se han generado? Yo creería que no va a terminar afectando en las tasas. Sí creo que va a generar muchas más consultas, ¿verdad? Porque ese proceso de due diligence, ¿verdad? De debida diligencia, hace que los inversores tengan que preguntar, ¿verdad? Si yo fuese el inversor, si yo tuviese la plata que tienen esos fondos, también diría, ¿y cómo está esto? ¿Y cómo está tal caso? Ya resolvieron esto. Qué bueno que el caso a Ronnie Martí, que podía afectar 80 millones de dólares de una. Ya salvaron eso. Ok, listo. No me había enterado. Son cuestiones que se dialogan en el debido proceso de emisión de bonos. Y generalmente cuando ya uno dice salimos al mercado, es porque ya se negoció eso. Sí, claro. Y ya se negoció una buena tasa y ya están los compradores. O sea, si uno sale al mercado y nadie te va a comprar, generalmente el asesor de la inversión del bono ya te dice, mira, no salgamos al mercado. Claro, claro. Así que si
Si estamos cerca de emitir, yo creo que estos procesos ya se están dando, esas consultas ya están viniendo. Ahora se están aclarando. Seguro se están aclarando ya ahora, Sí. así que el día que Paraguay salga al mercado es porque ya está arreglado la compra, ¿verdad? O sea, ya están los compradores, alguna última puja se da ahí sobre la hora y eso hace que la tasa generalmente vaya un poquito para abajo. Tasa que probablemente no va a ser barata, pero bueno, Ahí te quería, un poco, antes de cerrar, porque estamos cerca del cierre, a ver, sí, creo que la tasa de la reserva está en 5.25, 5.50 más o menos, está, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el piso? De ahí a lo que nosotros podamos llegar a emitir, hasta donde me acuerdo, nosotros teníamos un spread soberano más o menos de 200 puntos básicos con respecto a la tasa de referencia norteamericana. ¿En cuánto más o menos podríamos, con las condiciones financieras, en cuánto los países de la región están emitiendo ahora? No, y mira que no somos muy comparables con los países de la región, así que no podemos tomar referencia. O sea, ni Chile, ni Perú, ni ninguno. No, antes teníamos la referencia de Bolivia. Bolivia. Los dos salíamos bastante parecidos. Parecido en la... Pero bueno, ahora Bolivia está en la situación que está. Yo creo que estaría alrededor de eso, 7, 7,5. Sí. Por ahí debería estar. O sea, de hecho, nuestros bonos del Tesoro se están emitiendo a 8.25, 8.50. En el mercado local. En el mercado local, sí, claro. En el mercado exterior suele haber una puja muy interesante por los bonos de Paraguay, ¿verdad? Paraguay, dentro de todo esto que conversamos, más allá de las cuestiones mediáticas e internas de nuestras peleas, como las que estuvimos conversando, es muy respetado. O sea, sí. Tenemos una trayectoria de pago muy responsable, el mercado valora muchísimo eso, y hay que decirlo, a Paraguay le prestan a tasa de grado de inversión. Todavía no tenemos el sello, pero nos vinieron prestando. Si eventualmente emitimos a una tasa de 7.20 más o menos, que es lo que se estima, igual estaría bien, por más de que históricamente sería una de las más altas. Sería la más alta, pero por el que el mercado está alto. Claro. Porque el mercado está alto, no porque... Paraguay esté mal. Exactamente, así es. Por supuesto, eso también va a llevar seguramente a un ejercicio de administración financiera. ¿Qué significa eso? Que cuando las tasas comiencen a bajar, seguramente vamos a hacer alguna emisión y vamos a pagar todo esto y nos quedamos con una deuda más baja. Claro. Pero ya me estoy anticipando un poco al futuro, ¿verdad? Claro, es la idea generalmente cuando... Exacto. Ahí es la administración del pasivo. Así mismo, así. Así, muy bueno. Da un tema como para seguir hablando, Jorge, pero te agradezco muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros. Realmente este es un tema que me parece que son de esas pocas cosas que, de esas muchas cosas que debemos hablar más y que en realidad siempre estamos en la pelea mediática, pero estos son temas importantes porque es dinero que va a salir en nuestro bolsillo de todos los paraguayos. Así mismo, que quisiera cerrar un poco con esa reflexión. ¿Por qué tenemos que estar interesados en estas cuestiones? Y porque finalmente todos contribuimos con nuestros impuestos y esos impuestos son los que pagan las deudas. Sí. Eso, finalmente, en algún lado, todos estamos afectados por las cadenas de pago que nos están pagando. Entonces, claro, tenemos que aprender a mirar, al menos de manera macro, estos números e ir viendo y ser los propios contralores también del Estado. ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? Hacer esas preguntas y no solamente pensar que esto es una cuestión netamente política, sino que es válido que todos los agentes económicos, el sector privado, el sector público, los gremios, hagan preguntas de por qué esto, por qué lo otro, explícame, contame, mostrame, para que podamos seguir todos en la misma sintonía. Así mismo. Gracias, Jorge. Un gusto. Jorge Garicoche, economista, hoy conversando con nosotros aquí en Monitor Económico. Y con esta nota ponemos punto final al programa de hoy, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse a las 10 con nosotros aquí en el canal 5 Días.